Hola, hola, buenas tardes. Estamos hoy con el tema de la conversión. La vez pasada estudiaste la salvación, que es un tema clave para partir de ello con este tema. Y vamos a mirar, por favor, el significado de la palabra conversión. La palabra conversión en el griego quiere decir revertir. Revertir. Y esto me recuerda a los inicios de la historia de la humanidad. Tú sabes que en un inicio el ser humano pecó, desobedeciendo al Señor. Adán y Eva desobedecieron al Señor y por esa razón ellos fueron destituidos de la presencia de Dios. Ellos fueron expulsados por su pecado. El pecado les privó, su desobediencia les privó de esa relación especial con Dios, con su Padre. Los excluyó de la presencia hermosa, santa de Dios, y eso es muy triste y eso es muy lamentable y eso es algo con lo que ha arrastrado la humanidad entera. Pero como el Señor cambia la maldición en bendición, o Él revierte, ¿verdad?, todas las cosas malas y nos bendice. Mira lo que dice nuestra definición. Dice, definición de revertir, ¿verdad? Volver al hombre a su posición original. El corazón de Dios y el plan de Dios nunca fue que estuviésemos lejos de Él y que sufriéramos como pasa mucho, ¿verdad? Por causa del pecado. Sino que la voluntad de Dios era estar en comunión con nosotros, estar todos los días con nosotros, ¿sí? Que nosotros andemos siempre con Él y estemos cerca de Él. Y me recuerda la palabra de Dios ahí en Éxodo, que el Señor le ordenó a Moisés, le ordenó construir un tabernáculo. Y sabes, el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es muy bello. Nos habla de su amor, ¿sí? Y allí en el tabernáculo, específicamente en la parte del lugar santo, había algunos muebles y cada mueble tenía un significado que representa a Jesús. Y uno de los muebles era la mesa de los panes. Había panes. Los panes, pues, son la provisión de Dios, ¿sí? Y Dios nos proveyó a su Hijo para salvarnos. Nos proveyó ese Cordero que se sacrificó y quitó nuestros pecados, nos salvó de la muerte, ¿no? Pero mira, esa mesa de los panes simboliza comunión. Simboliza comunión. Simboliza que Dios nos ha llevado por medio de Jesús hasta ese lugar cercano, hasta el lugar santísimo, ya es su presencia misma, ¿sí? Pero la mesa representa comunión, relación estrecha con nuestro Dios, ¿sí? Imagínate sentado a la mesa de Dios, imagínate poderlo mirar, poderlo escuchar, poder tener un diálogo, una conversación con Él. Qué hermoso, qué maravilloso. No estar lejos, no sentirte culpable de nada, porque Jesús pagó todo por nosotros y nos trajo al Padre, nos reconcilió. Entonces, entendemos claramente que volver al hombre a su posición original es esto, ¿sí? Esa relación que se había roto por nuestro pecado, ¿sí?, es restaurada por Jesús y ahora estamos en esa plena comunión con nuestro Dios, como hijos amados, como herederos de ese reino de nuestro Señor. Amén. Vamos a ver este versículo. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta cita del Nuevo Testamento
nos está explicando ese simbolismo que yo te decía de la mesa de los panes, ¿sí? Él nos resucitó porque estábamos muertos en pecados y al vivir Él, al resucitar Él, nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en pecados. Y ahora, dice, nos ha sentado en lugares celestiales. Espiritualmente, hermanos, espiritualmente nosotros, aunque estamos aquí en la tierra físicamente, pero espiritualmente hemos vuelto a esa posición original. ¿De qué? De ser hijos de Dios. ¿De qué? De poder tener su presencia completamente cercana, ¿sí? De poder tener acceso a esa presencia de Dios y a esa comunión íntima con nuestro Dios, a esa relación diaria con el Señor, con nuestro Padre. Eso es maravilloso, ¿sí? Y el objetivo de la conversión, de nuestra conversión, ¿sí? El objetivo, el siguiente paso, porque ya fuimos salvos, gloria a Dios, el siguiente paso, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjate, a un varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Aquí lo dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos está enseñando claramente que Dios espera de nosotros, no que solamente nos quedemos con el perdón y la limpieza de pecados, sino que vayamos más adelante. Dios quiere que nosotros crezcamos. Como todo padre, nosotros los que somos padres, y tú aunque seas hijo también lo entiendes, que todo padre quiere que su hijo crezca y que su hijo se desarrolle en toda área. Bueno, nuestro Padre Celestial quiere que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos, que nosotros llevemos fruto. Amén. Qué importante. ¿Cómo es que un cristiano puede crecer? ¿Cómo es que un hijo de Dios puede ir madurando y puede ir creciendo? Bueno, Dios nos ha dejado disciplinas importantes, ¿sí? La lectura de su palabra, el estudio de su palabra, el escudriñar su palabra. Es muy triste ver en el número de cristianos que tienen años y no han leído la Biblia completa. No puede ser, es inaudito. Tenemos que ser estudiosos de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es alimento, lo sabemos. Dice literal que es leche, para el recién nacido. Y es un alimento sólido para aquel que ya ha crecido. Siempre la palabra de Dios nos va a nutrir, siempre la palabra de Dios te vivifica, siempre la palabra de Dios nos limpia también, nos poda, ¿verdad? Entonces tenemos siempre que estar expuestos a la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el alma y el espíritu, dice en el Salmo, ¿verdad? Algo importante es la oración. Sí, la oración. ¿Sabes? La mesa la usamos para conversar, ¿estás de acuerdo? La usamos para alimentarnos. En toda casa hay una mesa y las mesas están llenas de alimento rico, ¿no? Y las mesas, qué rico cuando se reúne la familia y tiene una conversación, ¿verdad? De sobremesa, qué bonito una mesa donde está papá, donde está mamá, donde están los hijos, ¿o no? Y la oración es eso. La oración es plática, la oración es diálogo, la oración es conocer a nuestro Dios. La oración es acercar, no solamente nos saciamos de su palabra, sino también podemos oírlo, podemos escuchar su voz a través de la oración. Entonces, estas disciplinas de lectura, de lectura y de oración nos llevan a conocer más a Dios. Y como este versículo nos dice, ¿verdad?, que tenemos que llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios. Y al llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios, siempre vamos a tener esa motivación de querer parecernos a Él, esa motivación de ser como Él, ¿no?
Pedro es un ejemplo claro, el apóstol Pedro. Si tú ves la conversión de Pedro es interesantísima porque Pedro era un hombre rudo, usaba espada, pero aun cuando lo negó, dice que la gente que lo vio decía, pero ¿cómo no te vamos a asociar con Jesús si hablas como Él, verdad? ¿Te das cuenta? Y ese Pedro rudo y todo, que usaba espada, que era violento, que era impulsivo, después escribe una carta en donde habla del espíritu, del adorno, que es un espíritu tranquilo, que es un espíritu manso, ¿te das cuenta? Y yo digo, wow, o sea, ese hombre que no tenía educación ni nada, después anda hablando de cosas hermosas del corazón y del alma y del espíritu y que podemos ganar personas nada más con nuestra conducta, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que anhelar crecer, tenemos que anhelar cambiar, ser diferentes, que se note, ¿verdad?, la obra de Dios en nosotros. Tenemos que parecernos al Señor, tenemos que, como Él quiere, porque es su voluntad, que nos asemejemos a su Hijo. Dice que fuimos predestinados, fuimos elegidos para parecernos a su Hijo, ¿sí? Ahora, esto es importante. Jesús es nuestro hermano mayor, porque tenemos el mismo Padre. Y si Él es el primogénito, Jesús es el primogénito, Él es el unigénito de Dios, es el primogénito del Padre. Si dice que es primogénito, quiere decir que fue el primer hijo. Todos los demás, todos sus demás hijos, entonces Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro ejemplo. Tenemos nosotros que seguir siempre su ejemplo, ver ese modelo de su carácter para ir buscando tener su carácter. Ese ejemplo de su mente. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, nos es dada, ¿sí? Tenemos que seguir ese ejemplo de amor y de obediencia al Padre. Esto es importantísimo. No podemos quedarnos chaparritos, no podemos quedarnos rezagados, no podemos conformarnos con que, pues yo ya recibí a Cristo, ya creí un día y no. Hay que proseguir, hay que buscar el crecimiento que la palabra dice que es el plan de Dios, ¿sí? Es el plan de Dios, es la visión de Dios, que nosotros lleguemos a esa estatura de la plenitud de su Hijo Jesús. Y para esto, ¿sabes? Es importante limpiarnos, porque la salvación, no creas tú que la salvación es la varita mágica que me quita todas mis imperfecciones. No. Jesús me perdonó, Jesús escribió mi nombre en el libro de la vida, Él me salvó, pero hay cosas que están allí, por mis costumbres, por mis vicios, por muchas cosas, ¿sí?, que yo tengo que ir eliminando, que tengo que ir quitando. Vamos a revisar esta cita, por favor, en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hace un rato veíamos que el conocimiento me lleva, ¿sí?, al crecimiento, a quererme parecer a Jesús, a parecerme a Él. La ignorancia, ¿sí?, la ignorancia es muy peligrosa, me hace seguir en los mismos deseos de pecar, en las mismas inclinaciones a hacer las cosas que uno siempre hace y que tienen malos resultados, y ni aún así aprendemos, ¿no? Así es el pecado, aunque sabemos que está mal, lo seguimos haciendo y las consecuencias son nefastas, pero así seguimos, ¿no? Pero ahora somos nuevas criaturas, tiene que haber un cambio en nosotros, ¿sí? Quiero referirme un poquito a los jóvenes, porque, ¿sabes? Hay jóvenes que nacieron con una familia cristiana y siempre a lo mejor han ido a la iglesia, o quizás muchos años han ido a la iglesia desde que eran niños a lo mejor, y dicen, no, pues yo realmente no sé, no entiendo mucho qué es salir del pecado o las cosas que antes hacía, porque antes era niño. Bueno, a lo mejor no te pasa como a tus papás que tenemos que dejar las cosas que antes hacíamos, pero a lo mejor a ti, joven, se te antojan las cosas que otros hacen.
te llama la atención las cosas que otros hacen, que todos hacen, que el mundo hace. Y de eso tienes que cuidar tu corazón, ¿sí? De no estar anhelando lo que todos hacen. ¿Ok, chicos? Chicos que son cristianos desde que son chiquitos, ¿sí? Nosotros tenemos que renovarnos, es muy importante, porque el mundo se impone, el mundo nos impone sus ideologías. Si no sigues sus ideologías estás mal, ¿sí? Y lo vemos mucho en este tiempo, ¿sí? Esas ideologías depravadas, esas ideologías egoístas, sucias, satánicas, si no las seguimos estamos mal, ¿verdad? Y a veces si no tienes a Dios te confunde todo eso y eso te jala, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que seguir nada de esas corrientes, y nosotros no debemos consentir nuestras fallas. No podemos decir, es que yo tengo un mal carácter porque así fueron mis padres y mis abuelos. Y eres cristiano y sigues siendo así. No podemos consentir eso. Tenemos que buscar quitarlo, ¿sí? Y es muy importante que la forma en que yo crecí, las costumbres que tenemos, porque cada familia tiene costumbres, cada familia crece con determinadas costumbres, ¿sí? Y el mundo tiene sus modas y sus ideologías y todo eso. Todo eso nosotros no debemos decir, como todo mundo lo hace, está bien. O como así me enseñaron mis padres, así debe de ser, o es correcto. No. Siempre todo tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, ¿sí? Todos siempre tenemos que saber si a Dios le agrada eso, si eso me conviene. Dice la palabra que todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. Entonces es importante limpiarme, ¿sí? Si tengo que pedir perdón, voy a ir y pedir perdón. Si tengo que dejar de hablar de tal manera, porque a veces somos rudos, a veces somos hirientes, somos sarcásticos. Bueno, eso tiene que cambiar, porque la palabra de Dios dice que seamos gentiles, ¿no? Porque la palabra de Dios habla que más bien mi espíritu debe de ser manso como el de Jesús, humilde como el de Jesús. Hay cosas que tengo que estar mirando y que tengo que estar yo dándome cuenta que no convienen, que no es lo que Dios nos enseña. Dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, el viejo hombre es cuando nosotros no habíamos aceptado el señorío de Jesús, ¿sí? El viejo hombre es cuando no nos habíamos arrepentido, que aunque sabíamos que estábamos muy mal, no nos interesaba arrepentirnos, no nos interesaba cambiar. Pero ahora que hemos sido tocados por el Espíritu, entendemos que hay que cambiar, que no podemos justificarnos con nada. Somos ahora nuevas criaturas, ¿sí? Dice que el viejo hombre está viciado. El viejo hombre ya tiene mañas. Nuestros deseos, nuestros propios deseos nos engañan. A veces somos arrastrados por nuestros deseos. Quiero esos placeres, ¿no? Esas cosas que el mundo presenta, que son tan atractivas, que parecen tan divertidas. Y recuerdo mucho una frase que alguien dijo que dice que del pecado, ¿no? El pecado es disfruta hoy y paga para siempre, ¿no? Entonces está tremendo eso. Tenemos que darnos cuenta que debemos de ver qué mañas, qué vicios tenemos, qué costumbres tenemos, que no conciernen a un hijo de Dios. Por ejemplo, ¿qué música escucho? ¿Sí? A lo mejor tengo el vicio de la mentira, o el vicio del tabaco, ¿sí? O no puedo dejar ni un solo momento el celular, porque si no ya entro en ansiedad, ¿verdad? Aunque no ore o no busque de Dios, pero no me quites por favor las redes sociales, ¿no? Tenemos que ver esas mañas o vicios que tenemos, malas costumbres que tenemos. A veces pesan más las costumbres que lo que Dios nos enseña que hagamos, ¿no? Dios quiere en verdad que nos despojemos de esas cosas, que las quitemos de nuestra vida. Amén. Vamos a ver esta cita
En primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, este versículo es muy hermoso y nos habla que nuestro Dios es santo. Sí. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, Él es santo, Él es puro, en Él no hay ningún pecado. Ajá. Él no es hombre como nosotros, ¿sí? Él es realmente puro, dice, y como Él es nuestro Padre y Él nos ha llamado y Él ha querido hacernos sus hijos, también nosotros tenemos que ser santos. Es como en una casa que hay reglas. Ajá. Los papás ponen reglas en casa y por mucho que los hijos sean tan amados, pues habrán que someterse a reglas, ¿verdad? Y el Señor dice que nuestra manera de vivir debe de ser santa. Dice, y esto es importante, toda nuestra forma de vivir debe ser santa. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. No hay para dónde hacerse. No hay que excusarnos, ¿sí? Es que las circunstancias me hicieron mentir, ¿no? Por ejemplo. O es que como pues estábamos de vacaciones y como que me relajé y me tomé una cerveza. Pues no. Debemos de honrar al Señor y nunca olvidar que Él está presente y que Él es santo. ¿Sí? Y en toda área de mi vida debo de buscar ser santo, debo ser honesto con el dinero, honrado, en cada área de mi vida, en la escuela, igual que en casa, en el trabajo, igual que en la iglesia, en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Vamos a ver esta otra cita. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Me llama la atención, dice, mira pues, no te engañes, no pienses que porque ya eres cristiano, tienes una Biblia, que porque ya tienes varios años, ya todo está muy bien contigo, ¿no? Pensamos que asistir a la iglesia es palomita y ya. No. Dice el Señor que tenemos nosotros que revisar cada área de nuestra vida, cada área, para que si hay algo que tengamos que cambiar, subrayo cambiar. Si hay algo que tenemos que cambiar, lo hagamos. Lo que tengamos que corregir, corrijámoslo. Y no pongamos pretextos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Sí? ¿Sabes? Nosotros tenemos que cuidar nuestros sentidos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Si tú cuidas tus sentidos, vas a cuidar tu alma. Y si cuidas tu alma, tu espíritu va a estar libre de obstáculos para relacionarse con el Señor, para poder oír a Dios, para tener esa plena conexión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es muy importante. Revisar cada área de nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña, nos pone el ejemplo de Jesús. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en 3 áreas: en sabiduría, en estatura y en gracia. Sabiduría se refiere a su alma, él se llenaba de la palabra, le encantaba escuchar a los maestros de la ley en el templo. En estatura crecía, ¿sí? Como todos. Naturalmente crecemos, ¿verdad? Pero un niño bien alimentado va a crecer bien, un cristiano bien alimentado también va a crecer bien. Dice, y en gracia, dice, para con Dios y para con los hombres. Lucas 2:52. ¿Eso a qué se refiere? A su espíritu. Su espíritu siempre unido al de su Padre. Siempre uno con su Padre en espíritu. ¿Sí? Y por consecuencia, ¿cómo era la personalidad de Cristo? ¿Cómo era el carácter de Cristo, no?
Pero en esas tres áreas, en forma integral, Jesús era santo. En esas tres áreas importantes de cada ser humano, Jesús fue íntegro, fue intachable y Él se cuidó siempre, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? En oración, en disciplinas cristianas, ¿sí? De todo corazón, Él siempre buscaba a Dios. ¿Y qué era el resultado? ¿Sí? ¿Cuál era el resultado? Una vida santa, una vida íntegra, una vida de servicio en amor a los demás. Esto es bien importante. Entonces nosotros tenemos que cuidar también y revisar cada área de nuestra vida. No lo echemos en saco roto. Revisemos cómo estamos, lo profundo de nuestro corazón, como dice el salmista que le pedía a Dios: examíname, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad, ¿no? Y me recuerda mucho que la palabra de Dios dice que Saúl en una ocasión él desobedeció la orden que Dios le había dado por medio del profeta Samuel. Le había dado una orden de exterminar a un pueblo, ¿sí? Le había dado orden: extermina todo, hasta los animales. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Preparó todo su ejército, fue y lo hizo, mató hombres, mujeres, niños, animales. ¿Sabes qué hizo? Se quedó con lo mejor. En aquellos entonces cada animal pues representaba riqueza para ellos, ¿no? Representaba muchas cosas para ellos. Entonces Saúl, ¿sabes qué hace? Se queda con lo mejor. Y como a Dios no podemos engañarlo, obviamente, va Samuel y le llama la atención. Y Saúl le dice: pero si yo obedecí, le dice, yo sí hice lo que tú me dijiste que hiciera. Y le dice: no, ¿qué es ese ruido, ese balido de animales que escucho? Y dice Saúl: ay, lo que pasa es que el pueblo quiso que pues nos quedáramos con esos, pero es para hacerlo en holocausto, en sacrificio a Jehová tu Dios. Fíjate, decía: a Jehová tu Dios. Y Samuel le dice algo tan importante. Vamos a verlo. Primer libro de Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjate, como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, como ir a consultar a un hechicero, como ir a que te lean las cartas, que te lean la mano, todo eso. Le dice Samuel a Saúl. ¿Sí? Como pecado de adivinación es ser rebelde. ¿Sí? Ser rebelde, pensar que lo que te está diciendo Dios no es tan importante como tus grandes ideas, ¿no? Tú quieres hacer las cosas como a ti te parece que son mejor. Eres rebelde. Dice: y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ser obstinado en ir en tu camino, en tu parecer, ¿sí? Es tanto como si en tu casa tú tuvieras un ídolo de yeso o un ídolo de oro. Ajá. Porque a veces los cristianos pensamos que ya nos van a salir alitas porque hemos hecho algunas cosas que conocemos de la palabra de Dios. Pero Dios va más allá, por eso es importante profundizar nosotros mismos a la luz de Dios cómo andamos, en actitudes, ¿sí? En pensamiento, en palabra, en hechos. ¿Sí, hermanos? Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a mirar este otro punto de que la conversión es un proceso que se lleva a cabo cada día. Yo creo que esto es una buena noticia porque a veces nos desesperamos un poquito, quisiéramos, ay, qué rápido, ¿verdad? Ya fuéramos bien súper espirituales, pero la conversión es un proceso. Dios es paciente con nosotros.
cada día Él quiere estarnos enseñando y quiere estar obrando en nosotros su plan. Cada día Dios quiere irnos guiando, ¿verdad? Y te voy a decir una razón importante de por qué es un proceso que se lleva a cabo cada día. Mira, esta cita es muy interesante. Vamos a ver la parte A. En Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí, dice Dios, defrauda su alma. Y me ha llamado mucho la atención que defraudamos nosotros mismos nuestra alma cuando pecamos, ¿verdad? El origen de esta palabra defrauda, el significado de esta palabra defraudar es violentar, maltratar, violar, forjar contra, falsear. Lo voy a leer otra vez. Violentar, maltratar, violar, forjar contra y falsear. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros pecamos, y vaya que hemos pecado, ¿verdad? Y vaya que queremos pecar, ¿verdad? El pecado nos deforma. El pecado deforma nuestra alma. Dios le dio un diseño a nuestra alma, Dios dio un diseño a nuestro corazón. Seguro es un diseño hermoso porque nos diseñó para que nos pareciéramos a Jesús, nos diseñó para, dice Génesis, a su imagen y a su semejanza fuimos nosotros creados. Entonces nuestra alma no fue diseñada para odiar, nuestra alma no fue diseñada para guardar rencores, nuestra alma no fue diseñada para el orgullo, no fue diseñada para el odio, no fue diseñada para cosas que vayan en contra de la santidad de Dios. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo falta de perdón, ¿sí? Y lo dejo así y eso está allí dentro de mí, eso no creas que se va a quitar, ¿sí? Yo tengo que ser intencional en quitar eso, intencional en renunciar a eso. Yo tengo que buscar a Dios y tomar su palabra y tomar su ejemplo y orar y si es necesario ayunar para yo quitar eso, para poder perdonar, para poder ir y pedir perdón o para poder otorgar perdón. Porque si yo no hago nada, si por el contrario yo lo estoy alimentando, si yo estoy alimentando esa falta de perdón porque nada más estoy viendo los errores de la otra persona, porque es algo que estoy rumiando nada más aquí, lo estoy pensando, es que me dijo, es que me hizo, es que yo no lo merecía porque yo soy buena persona, etcétera. Eso se va a convertir en ira, eso se va a convertir en odio, eso se va a convertir en profundas raíces de amargura. ¿Y qué le pasa al alma? ¿Te gusta estar con una persona que tiene amargura? Oh, no, ¿verdad que no? Es desagradable. Llega el momento en que uno se siente mal, ¿no? Dice la palabra que el que tiene rencor contra su hermano, que está enojado contra su hermano, ¿verdad? Dice que está ciego y no sabe a dónde va. O sea, perdemos la objetividad, ¿sí? Nuestra alma está dañada. ¿Sí? Si yo estoy maquinando cómo robar, si yo estoy maquinando cómo secuestrar, yo estoy maquinando, estoy defraudando mi alma, porque no fue diseñada para eso, porque Dios no fue su plan, no funciona para eso. Aunque dice la palabra que forjamos contra, o sea que perseveramos en el pecado, ¿no? Yo me imagino como las personas que se fuman un cigarro la primera vez o que se toman una copa de vino la primera vez, te aseguro que no es nada grato. Pero como para entrar al círculo de amigos, como para seguir lo que todo el mundo hace, lo perseveran y lo siguen haciendo, llega el momento que se hacen esclavo de eso. Llega en el momento en el que no pueden vivir sin eso. ¿Te das cuenta? Entonces dice, se forja en contra nuestra alma. Y como nuestra alma fue tan dañada, fue tan distorsionada, fue
herida, fue rota, fue tan dañada, necesita ser restaurada, ¿sí? Necesita volver al estado original, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos de la asistencia de Jesús, necesitamos caminar con Jesús, necesitamos asistir a las clases de Jesús, necesitamos asistir a la consulta del médico del corazón, necesitamos consolación, sanidad, necesitamos libertad, esa libertad que solamente Él nos da de esos deseos pecaminosos, de esos deseos insanos, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros caminar con Jesús todos los días, necesitamos todos los días ir con Él. Señor, examíname, Dios, límpiame, límpiame. En un manual que es muy antiguo, que se llama el Manual de Carreño, que no es otra cosa que un manual de buenos modales, de educación, dice algo interesante, dice que todos los días antes de ir a dormir uno debe de lavarse la cara, dice así como como la oración, dice así como la oración limpia el alma, ¿verdad? El agua limpia nuestro rostro. Entonces es un proceso que se lleva a cabo cada día. Nuestra dependencia con el Señor, ¿sí? Va a hacer que mi alma vuelva al estado original. Porque también es importante ver esto de que es un proceso que se lleva a cabo cada día, porque cada día se presentan tentaciones, ¿estás de acuerdo? El enemigo no descansa. Esa es la palabra que Dalila sobre Sansón, dice que cada día lo importunaba, cada día estaba ahí, revélame tu secreto para que seas débil. Y el otro tonto que hizo, ¿verdad? Se dejó seducir, todo lo que pasó, ¿verdad? Y dice que su alma fue reducida a mortal angustia. Y cada día ella lo importunaba. Si sabemos que el diablo cada día va a querer seducirnos y cada día nos va a querer tentar, ¿qué voy a hacer yo? 24 horas al día yo quiero, Señor, estar perseverando en mis pensamientos, en lo que dice tu palabra, estar perseverando en orar, en platicar contigo, en alabarte, en leer tu palabra. Porque ya sabemos que el enemigo no duerme, pero nuestro Dios es más poderoso. Vamos a ver esta cita. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que tomar la cruz. Ahora, mira, yo sé que como somos carne también, este verso espanta a muchos cristianos, pero no nos debe de espantar. Lo único que significa tomar nuestra cruz es renunciar a nuestros pecados, ¿sí? Es no dejarnos seducir por el pecado. Lo único que significa es que yo voy a ir con el Señor. Señor, te entrego mis pecados ocultos. No se van a enseñorear de mí. Tú eres mi Señor. Eso significa tomar la cruz. Cada día. Cada día yo voy a renunciar a lo que yo ya bien sé que es pecado. Y Dios me va a fortalecer, porque Él es bueno. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Se tiene que notar en nosotros una nueva creación, que la gente diga: ay, este que era bien rencoroso, míralo, ahora sabe perdonar, ¿no? Este que era el enojón de la familia, mira, ahora está tranquilo. Este que era el bien altivo y bien orgulloso, oye, qué sencillez la que ahora tiene, ¿no? Se tiene que notar esa conversión, esa obra de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a terminar con Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia.
y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Nueva traducción viviente. Bueno, hay que estar muy agradecidos con el Señor, porque ciertamente Él prometió estar con nosotros todos los días. Ciertamente Él quiere que alcancemos la meta, Él quiere que alcancemos la estatura de Jesús. ¿Sí? No nos pone pruebas difíciles el Señor, Él nos da todo. Este versículo nos enseña que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida como Jesús la llevó, una vida que le agrade a Jesús. ¿Sí? Dice que Él nos ha dado esas grandes y preciosas promesas, ¿sí? Que están en la Biblia. La Biblia está llena de motivaciones, de promesas, de su ayuda, de promesas de su fidelidad, de que cuando pasemos por las aguas no nos van a negar, cuando pasemos por el fuego no nos va a quemar, de que Él está con nosotros, de que Él nos da su Espíritu Santo, que es el ayudador. ¿Sí? Entonces, muy importante que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si nosotros crecemos en su conocimiento y nosotros nos tomamos de su mano, caminamos con Él cada día, vamos a poder nosotros participar o alcanzar esa naturaleza divina de Jesús. Amén. Esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Así es que conocerle nos hace crecer. Amén. Pues estamos terminando nuestro tema de la conversión y ahí en el grupo del básico A te voy a poner un cuestionario para que lo llenes, un cuestionario que lo vas a contestar con mucha facilidad con tu Biblia, y el próximo domingo nos vemos en el Zoom. Que Dios te bendiga, haces tu cuestionario que te vamos a poner ahí en el grupo. Te mando un abrazo.